Bueno, 9 de la mañana con 27 minutos. Seguimos avanzando con otros temas y vamos a detenernos en algo que ha sido el comentario desde el domingo para acá, no solamente acá en Montevideo, sino prácticamente que en todo el país, lo que sucedió en una zona donde habitualmente no pasan estas cosas. Y capaz que esa es la novedad. Estoy hablando de la balacera allí en el límite entre Pocitos y Buceo, donde, como ustedes saben, hay una mujer herida de gravedad, hay un niño que fue baleado, afortunadamente fuera de peligro, un enfrentamiento entre bandas, básicamente de la zona oeste, metropolitana, de la periferia de Montevideo, que se traslada a una zona bastante residencial. Y es por eso, para analizarlo sociológicamente, es que hemos invitado a Gabriel Tenenbaum, que gentilmente nos acompaña. Gabriel, ¿cómo te va? Buenos días, gracias por estar con nosotros otra vez. No, gracias a usted. Bueno, yo decía, la novedad es el lugar donde sucede, es que nos tendremos que empezar a acostumbrar a vivir estas circunstancias en barrios donde no pasaban estas cosas. Bueno, desde el punto de vista geoestadístico, o sea, de la estadística aplicada al espacio, lo que sucedió es un caso atípico. No es que no sucedan algunos intentos de homicidio u homicidios en ese tipo de espacios, pero es muy atípico, muy atípico. Ese tipo de delito no es atípico, capaz que otro tipo de delitos. Por ejemplo, cuando se hace análisis espacial de delitos comprendidos en la ley de estupefacientes, hay zonas de la costa, digamos, donde se ve que hay muchos delitos relacionados en el marco de la ley de estupefacientes. Entonces, por ejemplo, en el municipio B, algo que estamos viendo es que hay quizás un mercado pujante relacionado con las drogas ilícitas, pero el nivel de violencia relacionado en este caso con intento de homicidio y homicidio es más bajo con respecto a otros barrios, donde la violencia y los delitos relacionados con drogas son bastante, digamos, altos o altos y bajos. Ahí hay distintas variantes. O sea, hay bocas, pero hay menos violencia. Bueno, en esa zona puntual del Buceo, en general... Perdón, Parque Rodó, pienso por lo decía del municipio. Claro, claro, del Parque Rodó, digamos, hacia Ciudad Vieja, tenés bastantes delitos detectados por el sistema estatal, digamos, de vigilancia y control, porque eso es algo importante. Hay que entender que las estadísticas oficiales están atadas a lo que detecta el Estado. Claro. Inevitablemente, salvo que hagas encuesta de victimización, que ese es otro tema. Sí, pero entonces lo que estoy diciendo tiene que ver con lo que el Estado detecta. Sabemos que el Estado no detecta todo y lo que sabemos también es que no conocemos el total de ese todo. Al no conocer el total de ese todo, perdés las referencias para decir si algo es mucho o es poco, ¿no? Son problemas generales de la estadística, pero lo que quiero decir es básicamente eso, digamos, intento de homicidio y homicidios desde el punto de vista geoestadístico es atípico que suceda en esa zona. ¿Y por no qué así otro tipo de delitos? Por unas circunstancias de la densidad poblacional, de que hay más cámaras, de que hay más seguridad, que es más difícil eventualmente evitar después un control policial o una detención. ¿Por eso es atípico? Hay muchos factores, es interesante. Yo creo que es una pregunta de investigación que no se ha analizado en profundidad. A mí me da la impresión que es algo que en realidad hay que pensar a futuro, cómo se va a dar la dinámica del comportamiento criminal, ¿no? Si va a cruzar una frontera o no. Y la frontera es la siguiente, en general, en este caso que hablamos de grupos delictivos más o menos organizados que sabemos que se dedican al tráfico de las drogas ilegales, porque es el caso que estamos hablando del homicidio, más o menos podemos decir que mantenían cierta lógica del negocio criminal confinada a la violencia a ciertos territorios y no a otros. En el caso del otro día, bueno, es una excepción. Entonces, si bien la estadística, que es histórica, no va hacia el futuro, en este caso, nos da cuenta de que es un caso atípico, no podemos saber si se termina cruzando una frontera o no a futuro. Sí, puede empezar a ser cada vez más seguido esto. Claro, yo no lo sé, pero podría empezar a darse o no. Entonces, en ese sentido, yendo a un elemento que está para responder tu pregunta, es cómo están entendiendo el modelo de negocios, de qué manera, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque en general nosotros también hasta el momento hemos entendido nuestros grupos delictivos más o menos organizados de una forma muy madura en términos de empresariales, si se quiere, como funciona en otros lados. No totalmente inmadura, pero más o menos inmadura. Porque, por ejemplo, la violencia, este caso no le ayuda al negocio, claro. Es evidente. Y en esa zona, es una zona de consumo importante.
No es que no se cometen delitos de drogas, no. Digamos, una zona pujante económicamente, las clases medias y altas consumen sustancias psicoactivas. Que no se detecte tanto tiene que ver con cómo se distribuyen las vigilancias y los controles estatales. Entonces, en realidad el punto de vista del negocio es un paso en falso muy importante. Ahora, y también eso puede tener que ver... Una alarma, ¿no? Una cosa que es un elemento importante que en realidad es desconocido, evidentemente, y debe ser desconocido, no puede ser oficialmente, digamos, identificado por las autoridades, es saber si no hay algún tipo de lógica de acuerdo donde en ciertos territorios no se cometen determinados tipos de delitos, acuerdos entre grupos y a veces puede ser acuerdos tácitos, no explícitos con autoridades. No vayamos para ahí porque embarramos el negocio, digamos. Exacto, a nadie le sirve, ni al Estado, ni a las autoridades, a nadie, a la población, a nadie, por supuesto a nadie. A nadie le sirve tampoco que se concentren los delitos, no quiero decir eso, pero la lógica funciona así. Bueno, porque ese es un lugar muy particular donde es un punto muy popular para el esparcimiento, la Rambla, la zona de Tibón, pero también donde están las propiedades más caras de la ciudad. Y el día, ¿no? El día que fue, ¿no? O sea, no fue... Fin de semana. Claro, un martes, digamos. Fue un fin de semana, ¿no? De verano, ¿no? Muy concurrido. Entonces, si bien es atípico, y en parte es atípico por esto que acabo de mencionar, un lugar donde no se espera que ocurra eso, de alguna manera podría estar dando señales, reitero un poco lo que venías mencionando, de que o bien está dando un salto en violencia, se descontroló el actuar delictivo con esa modalidad. Bueno, hay cosas que le vamos a saber con el diario del lunes, ¿no? Porque en realidad necesitamos construir la serie historia estadística. Esto es un tema netamente geoestadístico, para ver si se transforma en esto en atípico o no, si realmente se cruzó una línea o no. Todavía no somos capaces de decirlo, ¿no? Sí somos capaces de decir al menos dos cosas. La primera es que, capaz que reitero un poco lo que decía antes, si bien desde el punto de vista de intentos de homicidio, homicidios no son usuales en esa zona, sí son usuales otro tipo de delitos y por ejemplo, a media cuadra de ahí, el año pasado detuvieron a un importante o medianamente importante traficante de drogas en el edificio Forum, que es uno de los edificios más caros, digamos, para comprar de propiedades en Montevideo, capaz que en todo el país, no lo sé, pero seguro en Montevideo lo es. Entonces, quiero decir, también suceden otros tipos de delitos, ¿no? Quizás tienen que ver con, en este caso, con un delito del poder y quizás delito del cuello blanco que suceden en esas zonas, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y por otra parte, lo que sucedió el otro día tiene que ver también en el marco de un conflicto entre dos grupos delictivos, uno quizás más o menos organizado y otro que ya tiene más organización y son de varias generaciones, al menos 3 generaciones podemos decir, de que viene hace rato esa serie de delitos, que tiene que ver con venganzas, con el famoso ajuste de cuentas, ¿no? Que entiendo que este gobierno ha intentado un poco minimizar el efecto de eso. Bueno, tiene que ver con eso, con una historia, un recorrido de conflicto entre grupos que no se ha sabido mitigar por parte de las autoridades y tampoco han sabido resolverlo entre ellos. Recién hablábamos de la zona, ¿no? ¿Por qué hacerlo ahí y no tal vez más cerca de su zona de confort? Eso es una pregunta muy interesante también. Es una pregunta muy interesante. ¿Hay un mensaje que se quiera dar? Bueno, esto no es, este no es tu lugar, por acá no, esto es mío. O era simplemente una venganza y tal vez estamos tratando de entender algo que no tiene una lógica. No, el ajuste de cuentas, nosotros con el grupo de investigación de la Facultad de Ciencias Sociales, del Departamento de Sociología, lo venimos estudiando hace tiempo. Y entendemos de que el ajuste de cuentas, primero, no solo tiene que ver con un ajuste de una deuda de tipo mercancía económica, tiene que ver con otras deudas. Hay deudas que nosotros las llamamos de carácter fenomenológico, o sea, de carácter de los significados que va a reportar cómo vos vas a ajustar la cuenta. Por eso tu pregunta me parece muy interesante, porque no da igual cómo se hace morir al otro, y no da igual cómo se trata luego con el cuerpo muerto. Esos significados, sentidos que le adjudicamos a la forma de hacer morir, al tratar con el cuerpo muerto, son importantes y tiene que ver con cómo yo ajusto una cuenta y puedo decir que estoy completamente satisfecho. La crueldad sobre el cuerpo, digo. Sobre el cuerpo. Y sobre los niños, ¿no? Que es un agregado reciente ese tema. Claro. Ahí hay otro tema muy importante también. Igual quiero terminar la idea.
¿Qué quiero decir con esto? De que puede ser que haya sido planificado el lugar donde eso ocurra. Zona demasiado céntrica, donde pasan patrulleros constantemente, un lugar vehículos de prefectura, cámaras. Exacto, puede ser eso. Y también puede ser un doble mensaje, no lo sabemos, estoy especulando. Un doble mensaje para otros, para otras autoridades o para otros grupos que no hay lugar donde vas a estar protegido, ¿no? Y Gabriel, otra cosa que llama la atención, 4 tipos con armas, se presume, semiautomáticas o automáticas, y terminan hiriendo al acompañante de gravedad y al niño, pero al conductor o supuestamente el líder de la banda no. ¿Eso también es un mensaje? Bueno, lo que pasa es que ahí, claro, nos metemos en cosas que necesitamos mucha información para conocer las motivaciones. Las fuentes del ministerio dijeron que el ataque era ella y no. Claro, porque ella ya había sido, ya había sufrido un intento de homicidio, ¿no? Entonces, si iba hacia ella, bueno, está. El tema que, como decías tú, ¿no? Estamos viviendo en los últimos tiempos un aumento de niños con heridas de arma de fuego que ingresan a los centros de salud. Nosotros estamos terminando una investigación, ya está en vía de publicarse, mejor dicho, que da cuenta de eso, da cuenta. Fíjense, les tiro algunos datos que son bastante impactantes. En el año 2000 había una consulta cada 20.000 consultas en ACE Montevideo de niñas, niños y adolescentes por heridas de arma de fuego. Una cada 20.000. Una cada 20.000. En el año 2018 hay una cada 10.000. Uf. ¿No? El aumento es contundente. Después otros datos. Entre 2020 y 2023, en esos 4 años, podemos decir que casi 4 días ingresa una niña, niño y adolescente por herida de arma de fuego a los servicios de ACE Montevideo. Eso no quiere decir que todos sean intentos de homicidio, pero nosotros, con algunos indicadores aproximados, indirectos, damos cuenta que hay una parte importante que tienen que ver con intentos de homicidio directamente al involucrado o que estaban de venganza ahí. Eventualmente, por ejemplo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que nos parecía importante cuando estábamos estudiando este tema. Es que hay un asunto que está bastante silenciado, que es el de los sobrevivientes. Tenemos un conjunto de personas que son sobrevivientes de herida de arma de fuego, o un subconjunto dentro de esas, por intentos de homicidio o a veces porque, digamos, hablando mal y pronto, se ligaron, tuvieron mala suerte y pasaron por ahí y la ligaron. ¿Y qué estamos haciendo con esos conjuntos de sobrevivientes? Miren que después de que ocurre este impacto, muchas veces es traumático. ¿Cómo se trabaja ese trauma? ¿Cómo se trabaja posteriormente las ganas o las motivaciones de venganza? ¿Qué se está haciendo al respecto? Bueno, es que pareciera ser que, aunque hubiera la intención, que no sé si la hay por cuestiones del Estado, esas personas me da la impresión que son replegadas. Se nos ha informado que muchas veces en el Pereira Rosell, cuando llega un niño baleado, hay situaciones complicadas que los médicos no están acostumbrados a propósito de, bueno, quién está con el niño, como que hay una necesidad de replegar para que el niño no hable, que no diga nada. Como que esto forma parte de los códigos entre las bandas. Y ahí va un poco la pregunta, ¿está cambiando la moda, el modo de operación de estas bandas con las características que vos señalabas de inmadurez, etcétera? Porque acá hay una cuestión de ajuste de cuentas, pero que ya es matar a un ser querido para venganza o para generar un movimiento que desconozco, no lo sé. ¿Está cambiando el modo de operación más allá de la zona geográfica de la ciudad? Hay un tema ahí también en lo que decís, que es la omertá, son los pactos de silencio, que a veces se hacen, digamos, porque sos parte de un grupo, pero también por intimidación, amenazas, y no solo los adolescentes en este caso, en el Pereira Rosell, sino en general la población de algunos barrios de alta criminalidad está toda inmiscuida en esto. Entonces, ese es un grave problema, porque evidentemente necesitamos que se hable para poder intentar hacer algo en materia de seguridad. Obviamente que hay inteligencia policial, hay otros mecanismos, hay mecanismos de anonimización de las personas para que denuncien, pero al fin de cuentas, digamos, el silencio juega en contra para llevar adelante esta investigación. Entonces, respecto a tu pregunta, yo, en realidad, me parece que lo del otro día no es algo nuevo en el sentido de que estamos ante un nuevo fenómeno criminal. A priori, diría que es algo que desde 2011, 2012 tenemos hasta la fecha.
Digamos, no hay ahí algún cambio. A priori diría eso, por supuesto. Hay que ver cómo sigue en el futuro, ¿no? Por este tema geoestadístico que les hablé al comienzo, porque ahí capaz que podemos estar entre un cambio en el comportamiento. Pero a priori me parece que se da en el marco de los problemas que seguimos teniendo en nuestro país relacionados con intentos de homicidio, homicidios, armas de fuego, grupos delictivos más o menos organizados, la mayoría de ellos que se dedican al tráfico de las drogas ilegales. Ahí hay un paquete, digamos, que hay que entrarle de lleno y que entrarle de lleno e intentar mitigar eso nos va, bueno, a generar una sociedad un poco más con mayor convivencia. Gabriel, estamos a 10 días, 11 días de la asunción de un nuevo gobierno. ¿Esperan que se escuche un poco más a la academia, más allá de los asesores que pueda tener en concreto el ministro Carlos Negro y bueno, esa Secretaría de Estado, que se escuche, que se planteen estas investigaciones? Es que no sé cómo responder esa pregunta. Digo, bueno, puede ser un deseo personal como investigador. Sí, no, digamos, nosotros investigamos con la finalidad. Muchas veces las investigaciones terminan en recomendaciones, de hecho, no somos hacedores de política esto que pública. Señalabas recién hace un ratito, de qué pasa con esos chiquilines que quedan heridos, arma de fuego, con lesiones, con discapacidades, en una silla de ruedas, sin el Estado presente. Tenemos un montón de esos tipos de conclusiones y algún tipo de recomendación. No sé qué, o sea, la esperanza es que eso está acá, nosotros tratamos de difundirlo, digamos, yo vengo acá, trato de difundir también, para mí esto es como una actividad de extensión, ni siquiera universitaria, de venir a mostrar las investigaciones que desarrollamos con el grupo, personales, y tratar de generar un tipo de incidencia o formación en la opinión pública, o en las autoridades sepan que acá hay cosas para hacer, ¿no? Pasa que la experiencia al menos nos ha mostrado que hasta el momento como que no hay mucha reciprocidad o ida y vuelta. Capaz que ahora cambia o no lo sé. Bueno, ahora, el gobierno saliente lanzó ahora un nuevo módulo en la encuesta continua de hogares para medir la percepción de seguridad y victimización. ¿Te parece una buena medida? Bueno, las encuestas de victimización son muy buenas medidas, hay que hacerlas hace tiempo, pero fíjense que si estará mal la situación de que se festeja una encuesta de victimización. A mí eso me llamó la atención. Fue como un corte de cinta presentar los resultados de una encuesta de victimización con los ministros actuales, los ministros que entran. Me pareció algo... En otros países hace 20, 15 años que se hace en América Latina, estoy hablando, no en Europa o en Estados Unidos. Es algo que hay que hacerse. Lo que pasa es que a veces es tan incipiente todo, de que hay cosas que nos parecen como, bueno, muy importantes y fundamentales. Es algo que está en la etapa del libro que hay que hacer hace tiempo. La encuesta de victimización es importante, se hizo una encuesta, es importante, interesante, que midió robos y estafas, nada más, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta. Sí. Entonces, bueno, se va a venir otra el año que viene, más completa, la esperamos con mucho gusto y nosotros los investigadores esperamos los microdatos, porque los informes a nosotros en sí no nos sirven mucho. Gabriel, muchas gracias por acompañarnos. A ustedes.